Hola, seguimos con el estudio de Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo, capítulo 13, parte 3. Haciendo una recapitulación del video anterior, ahí se comenzó a hablar sobre las blasfemias en contra de Dios y se le dio autoridad por un cierto tiempo a esta bestia. También se habló de quiénes son esas personas que morarán en los cielos, así como se analizó que esta bestia perseguirá y se le dará autoridad para afligir a todo aquel que se le ponga enfrente y le dé oposición. Así es que te invito a que veas el video anterior, así como los otros videos, para que tú puedas entender con mayor facilidad lo que ha de venir con respecto a las profecías, en este caso del Apocalipsis. Pasemos entonces al estudio del versículo 8, veámoslo para entender. Y dice así: la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Recordamos que a quién están adorando: a la bestia. Por eso te dice, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuevamente en este versículo se menciona a aquellos que habitan en la tierra. Estos son aquellas personas que se encuentran comprometidos, que viven con todas las cosas terrenales de este mundo y que no han aceptado a Cristo Jesús como su Redentor. Recordemos también que cuando se lee a aquellos que habitan en los cielos, se hace referencia a aquellos que están comprometidos con Dios, con Jesús, con su palabra, y lo han aceptado como su Salvador y han cambiado su vida, dejando atrás las cosas terrenales para darle prioridad a las cosas de Dios. Por lo que podemos decir que aquella gente o aquellas gentes, de acuerdo a lo que dice la Biblia, son aquellos que moran en la tierra. Serán esas personas que de manera voluntaria o involuntaria estarán adorando o complaciendo a la bestia, al diablo, al anticristo. Estos son los moradores de la tierra. Y esto se deberá porque esta bestia, esta primera bestia, les dirá, les comentará lo que a ellos les agrada. Les dirá y les comentará que tendrán prosperidad, supuestamente les dará cierta seguridad por un corto tiempo. Esto es lo que les dirá, de cierta forma les dará esta bestia. Esta bestia en un momento dado permitirá que hagan lo que ellos quieran, es decir, los moradores de la tierra harán lo que ellos les plazca, tanto en el mundo en general, así también lo permitirá, supuestamente apoyará en cierta forma al pueblo de Israel, o sea, los engañará con falsas bendiciones por un cierto tiempo. Recordemos que lo que el diablo quiere es que sea adorado, eso quiere el diablo, que lo adoren a él por todo. Él quiere imponer su trono ante Dios. Si tú has leído el libro de Isaías, ahí encontrarás que el diablo, o sea, Satanás, o la serpiente antigua, quería poner su trono por encima del trono de Dios. Es decir, el diablo quiere estar arriba de Dios. Entonces, si te das cuenta en este versículo, todas aquellas personas que no han aceptado o no aceptarán o no han querido aceptar a Cristo Jesús como su Redentor, es porque no se encuentran sus nombres, de acuerdo a lo que dice este versículo, sus nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida. Este libro de la vida pertenece al Cordero. Recordemos que el Cordero es Cristo Jesús porque dio su vida para salvarnos. Aquellos que no tengan una relación directa con Cristo Jesús, porque recuerda que Cristo Jesús es el camino, y no lo han aceptado, no han aceptado la sangre del Mesías, que produce ese cambio, esa regeneración, ese arrepentimiento, no estarán en el nuevo reino. Por tal motivo, todas aquellas personas que aceptan a Cristo Jesús es porque están escritos en el libro de la vida. Pasemos entonces al versículo 9. Este versículo es algo corto, muy corto, y dice así: si alguno tiene oído, oiga.
Si tú eres observador, te habrás dado cuenta que esta forma de expresarse, si alguno tiene oído, oiga, la hemos escuchado en varias ocasiones a las cartas que se le fue enviada a las congregaciones de Asia Menor y se mencionan al principio de los primeros capítulos de Apocalipsis. Entonces, lo que aquí nos quiere comunicar Jesús es que debemos de estar atentos a lo que se nos está diciendo. Debemos de estar súper atentos y atendiendo todas las observaciones, pasajes bíblicos en donde ahí nos especifica lo que ha de venir. Tú eres parte del cuerpo de creyente de Cristo Jesús, estarás estudiando de manera constante estos pasajes. A todos estos eventos que estarán pasando o que ya están pasando, debemos de poderlos reconocer. Si tú estás durmiendo pensando que esto no pasará o que falta mucho tiempo, te recomiendo que comiences a estudiarlos porque te puede confundir las cosas que han de venir. Analicemos entonces el versículo 10. Si alguno lleva a la cautividad, irá a la cautividad. Si alguno mata a espada morirá. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es importante entender este versículo y lo siguiente para poder comprender el versículo 10. Resulta que en el versículo o versículos anteriores del capítulo 12 se menciona que Israel tendrá que huir al desierto para escapar de la persecución intensiva que hará la bestia ante este pueblo israelita. Y además ahí se le fue mandado, o ahí lo mencionan en este capítulo 12, que Israel será perseguido. Y esto es con el fin de que aquellos que no han creído en Cristo Jesús, a estos israelitas que no han creído en Cristo Jesús, tengan esa posibilidad estando en el desierto, viendo ellos todos estos sucesos, tengan esa posibilidad de convertirse, de creer en el Mesías, de que se conviertan y acepten a Cristo Jesús como su Redentor, como el Mesías y puedan entrar al nuevo reino. Es una de las cosas por la cual a los israelitas se les manda al desierto por un periodo, prácticamente 3 años y medio. También sabemos que todas aquellas personas que no reciban y no quieran aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, de acuerdo a lo que dice este Nuevo Testamento, que dice en la Biblia, estarán eternamente perdidos en base al nuevo pacto que hizo Cristo Jesús cuando vino a la tierra. Para aquellos que han aceptado a Cristo Jesús en este versículo se menciona y se da ese mandato, es de resistir y de tener esa paciencia y esa fe. Hay que resistir en todo momento la persecución que pudiera darse a lo largo de nuestras vidas, ya sea que nos encontremos en los últimos tiempos o no. Hay que persistir, hay que estar orando, leyendo y estudiando la palabra de Dios y estar en comunión con el Padre y el Hijo, o sea, Cristo Jesús. Porque sabemos que siempre habrá persecución por parte de las personas, de las autoridades, del diablo, para que nosotros, como cuerpo de creyentes, pequemos y nos desalentemos para que nos volvamos otra vez terrenales. Por eso, en este versículo te dice que debemos de tener paciencia y estar totalmente apegados a Cristo Jesús, a Dios. Si caemos, tendremos que arrepentirnos de corazón y levantarnos y estar en comunión con Jesús para poder aguantar esas persecuciones. Veamos una cita bíblica de Mateo capítulo 24 del versículo 9 al 14 para apoyarnos que no solo en Apocalipsis, en este versículo número 10, se dice acerca de las persecuciones. En este versículo del 9 al 14, se dice que entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De acuerdo a lo que acabamos de leer, en estos versículos de Mateo, podemos ver de manera muy precisa que todos aquellos que creen en Cristo Jesús, es decir, el cuerpo de creyentes, será perseguido debido al nombre del Mesías, es decir, por el simple hecho de declarar que tú eres o que eres cristiano, que crees en Cristo Jesús, serás perseguido de alguna manera, ya sea por algún familiar que te esté molestando por tu amor a Cristo Jesús, o tal vez alguna autoridad esté en tu contra o cualquier cosa, de tal manera que no te sorprendas por el hecho de creer en Cristo Jesús seas perseguido. Y también en estos versículos de Mateo, el versículo 13, se nos está diciendo que debemos de perseverar hasta el fin, y todos aquellos que perseveren, o sea, que sean constantes con Cristo Jesús, serán salvos. Por tal motivo, en el versículo 14 podemos entender que nuestra responsabilidad es evangelizar, es predicar, porque este evangelio debe de llegar a todo el mundo. Y cuando esto suceda, vendrá el fin de esta ola de maldad y regresará Cristo Jesús para enfrentarse con el diablo, con la serpiente antigua. Veamos entonces el versículo 11. Después vi otra bestia. Si te das cuenta, aquí surge otra bestia. En versículos anteriores y en el capítulo anterior se menciona que ha surgido una bestia, pero en este versículo 11 te dice que Juan dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Recordemos también que la bestia viene siendo, o la primera bestia viene siendo un imperio, y que en un momento dado aparecerá lo que es el anticristo, y esto lo podemos ver en este versículo 11. De acuerdo a lo que se lee en este versículo 11, aparecerá otra bestia que subirá de la tierra, pero esta segunda bestia tiene una característica muy específica. Parecerá como un cordero, es decir, al parecer, de acuerdo a lo que se lee, parecerá y tratará de confundir que la segunda bestia, según esto, él tratará de confundirte de que es el Mesías, pero hablará como un dragón, es decir, dirá cosas que no estarán respaldadas bíblicamente en el Viejo Testamento, en la Torá. También es importante que recuerdes que durante este libro de Apocalipsis se habló de que habría inestabilidad, y esto lo sabemos porque se menciona el mar. Y si tú eres estudioso de la Biblia, sabes que cuando aparece la palabra mar significa inestabilidad. Entonces, esto nos lleva a que en los últimos tiempos habrá muchos problemas, habrá caos en todas partes, y esto también se puede respaldar lo que dice en el libro de Apocalipsis. Si tú te vas nuevamente al libro de Mateos, capítulo 24, versículos 6, 7 y 8, que ya lo hemos estudiado, en estos versículos ahí te mencionan que Jesús vino y dijo, nos vino a decir que en los últimos tiempos habrá guerra, rumores de guerra, habrá hambrunas, pestilencias, y todas esas cosas deberán de pasar y que son necesarias, por lo que podemos decir que habrá muchos, pero muchos problemas. Habrá caos social, habrá pandemias, inestabilidades políticas, habrá mucha pobreza, ruinas financieras, etc. También se menciona en estos versículos que la gente estará desesperada. Por tal motivo, esa desesperación estará estas personas viendo, observando a los gobiernos qué es lo que hacen, esperando que los gobiernos resuelvan la situación precaria que se presentará.
Pero resulta que los gobiernos no lo harán. Esto conllevará a este nuevo gobierno mundial que a los ojos de todos, este nuevo gobierno mundial traerá supuestamente esta estabilidad económica, traerá este gobierno mundial esa estabilidad financiera, cultural, traerá la paz, tranquilizando a toda la gente y en cierta forma no habrá guerras, pero será por un corto tiempo. Y toda esta supuesta paz y estabilidad económica tendrá una finalidad, que es establecer los cimientos haciendo que la gente se tranquilice para que cuando aparezca el anticristo, que viene siendo la segunda bestia, todos lo acepten y no haya levantamientos en su contra, ni digan cosas como me está obligando este líder mundial a aceptar su gobierno o sus preceptos. Por eso ese gobierno mundial dirá, tú puedes hacer lo que tú quieras, yo te voy a traer la paz y supuestamente habrá paz y habrá un nivel económico aceptable por un corto tiempo. En realidad, lo que pasará es que este gobierno mundial establecerá esos engaños para que tú aceptes al anticristo sin poner oposición. Y si tú no estás leyendo y estudiando la palabra de Dios y sobre todo los libros proféticos, porque crees que eso no pasará o que falta mucho tiempo y no estás atento, podrías ser engañado por este gobierno mundial y el anticristo, por la segunda bestia. Entonces, es súper importante que te des cuenta que es importante el estudio bíblico y el estudio profético. Leamos entonces el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue curada. Entonces, en la primera parte de este versículo podemos entender que este personaje, el líder que viene siendo el anticristo, va a liderar y gobernará este imperio o gobierno mundial. Y recordemos que viene siendo la primera bestia que surgió. Ahora, si te das cuenta, nuevamente se hace mención sobre esta herida mortal en este versículo. Recuerda que esta herida mortal fue mencionada en versículos anteriores y dice ahí que fue sanada de manera sobrenatural, por lo que podemos decir que esta herida casi mortal, que casi aniquila a este gobierno mundial o a la primera bestia, es porque ese imperio o ese gobierno mundial al principio parecerá que fracasó, que ya no tiene salida, que su forma de gobernar no tiene sentido. Y también se puede entender que ese líder podrá sufrir esa herida y por tal motivo el gobierno mundial aparentemente fracasará. Pero resulta que resurgirá y será muy poderosa esta bestia, que viene siendo el gobierno mundial en el cual la segunda bestia se respaldará. Por lo que podemos decir que en estos tiempos, cuando surja este gobierno mundial y surja la segunda bestia que viene siendo el anticristo, se tendrá que decidir en qué posición estarás. Aquí se tendrá inevitablemente que decidir. Estarás adorando al anticristo y esto significa que si adoras al anticristo y a la primera bestia, o sea, al gobierno mundial, eso significa que tendrás cierta estabilidad económica y estarás relativamente bien por un corto tiempo. Y esto te conllevará a que estés inevitablemente en la ira de Dios, cuando vengan toda una serie de calamidades que están escritas en la Biblia, muy específicamente en Apocalipsis, para que lo tomes en cuenta. O tendrás la posibilidad de escoger a Cristo Jesús como tu Redentor, sabiendo de antemano que serás perseguido y no tendrás esa estabilidad económica, sino al contrario, muy posiblemente se padezca de hambres y persecuciones, pero la recompensa será que estarás fuera de la ira de Dios
esperando que se establezca el nuevo reino y serás salvo por medio de Cristo Jesús. Es decir, estarás dentro de lo que se conoce como el rapto. Ya no estarás en la ira de Dios. Es ahí donde se tendrá que decidir en qué lado estarás. Si hacemos un recuerdo de cuántas cabezas tiene esta primera bestia, sabemos que se menciona en la Biblia que tiene 7 cabezas. Y estas son Egipto, o sea, estos imperios. Egipto fue el primero, Asiria el segundo, Babilonia el tercero, los medas y persos serían la cuarta cabeza, la quinta sería el imperio griego y la sexta cabeza el imperio romano. La séptima es el imperio que hemos estado hablando, o el último gobierno mundial, que será místico, será poderoso, y esta bestia, recordemos, que la menciona el profeta Daniel en su libro. Aún así, sabemos que de acuerdo al libro profético, como en el caso del libro profético de Daniel y el libro de Apocalipsis, este último imperio será muy poderoso, pero será muy corto en duración y en comparación con los otros imperios será pequeñito, cortito, durará poquito, pero de acuerdo a lo que se estudiará en el capítulo 17 de Apocalipsis, el imperio número 7 o séptimo será también el imperio número 8 o el octavo. Y tú te dirás, ¿pero por qué? Hay que estudiar el capítulo 17. Y esto nos lleva a los versículos que se mencionan de que esta bestia tuvo una sanación de su herida casi mortal. Esto nos conllevará a esa sanación sobrenatural y surgirá lo que es el imperio número 8 o el octavo, que es el que se menciona en el capítulo 17 que veremos más adelante. Entonces, no dejes que entre el pecado a tu vida y para que no entre, estudia de manera constante la Biblia. Si te sirvió este video, transmítelo y lee la Biblia todos los días. 1, 2 versículos y trata de entenderlo. Recuerda que de acuerdo a lo que yo te menciono, no lo creas a ciegas. Ve, lee tu Biblia, compara los versículos y pide revelación a Cristo Jesús. Del mismo modo, te recomiendo que hagas lo mismo con todo lo que te digan tus pastores, tus guías espirituales, el Padre. Tú tienes la herramienta que es la Biblia. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.